terminar con la fuerza dipolo-dipolo inducido, os he puesto arriba la expresión de la fuerza. La fuerza es directamente proporcional al producto del momento dipolar de la molécula polar, es decir, la molécula que tiene un dipolo permanente y por tanto se puede calcular experimentalmente, multiplicado por alfa. Alfa es una propiedad de la molécula no polar. La molécula no polar está representada aquí por estas moléculas esféricas. Alfa se denomina polarizabilidad y está relacionada con la facilidad con que la nube electrónica de una molécula, de un átomo, puede ser distorsionada, deformada por la presencia de un campo eléctrico exterior. En este caso, el campo eléctrico exterior sería el generado o creado por el dipolo permanente de las moléculas polares. Alfa está relacionada con el tamaño de las moléculas, es decir, cuanto más grandes sean las moléculas, cuantos más electrones tengan, esa nube electrónica es más fácilmente polarizable y por tanto el dipolo inducido sería mayor y por tanto la interacción dipolo-dipolo inducido también sería mayor. ¿De acuerdo? Bueno, hay que ver también que su dependencia es inversa con la distancia de separación entre las moléculas, es decir, entre la molécula polar y la molécula no polar, inversa a la distancia que separan las moléculas elevado a la sexta potencia. Es decir, que esta es una fuerza muy débil y para que se ponga de manifiesto es necesario que las moléculas estén muy próximas. ¿De acuerdo? Es de cortísimo alcance. Bien, esta fuerza guarda relación o cierto parecido con las siguientes fuerzas. Las siguientes fuerzas de las que voy a hablar son las fuerzas de London. ¿De acuerdo? Las fuerzas de London, vamos a ver, son responsables de que puedan cambiar de estado, puedan licuarse determinadas sustancias no polares, como el oxígeno, el nitrógeno, el helio, el neón, el argón. Vamos a ver, los cambios de estado en la materia, de gas a líquido y de líquido a sólido, son las responsables de la consistencia y de la existencia de los estados de la materia condensados, sobre todo líquidos y sólidos, pero también incluso en estado gas, son las fuerzas intermoleculares. Si no hay fuerzas intermoleculares, no puede haber cambios de estado. ¿De acuerdo? Son estas fuerzas las que mantienen la cohesión y la integridad de un sólido, de un líquido y en algunos casos incluso de un gas, o explican el comportamiento de un gas, sobre todo un gas real. Es verdad que nosotros jugamos con la temperatura y la presión para que aparezcan los distintos estados físicos, pero una vez que aparecen, y en realidad aparecen debido a las fuerzas intermoleculares, son estas las que los mantienen. La temperatura y la presión lo único que hacen es acercar las moléculas, aproximarlas, para que estas fuerzas intermoleculares de corto alcance puedan aparecer, puedan surgir y de alguna manera mantengan a las moléculas cohesionadas o unidas en un grado determinado que da un estado sólido, en un grado menor da un estado líquido y en un grado de interacción mucho más débil pues daría lugar a un gas real y en ausencia de ellas un gas directamente ideal. ¿De acuerdo? Entonces, temperatura y presión, recordad que se utilizan para, por ejemplo, bajar la temperatura y aumentar la presión con el fin de acercar las moléculas y permitir que estas fuerzas intermoleculares de muy corto alcance puedan aparecer. Pues bien, la fuerza de menor corto, es decir, de más corto alcance, la fuerza más débil, la fuerza que para que aparezca es necesario que las moléculas prácticamente se estén tocando físicamente, esto entre comillas, son las llamadas fuerzas de London. Las fuerzas de London están relacionadas con la idea de que las moléculas y los átomos están formados por cargas eléctricas, es decir, por electrones y por protones situados en los núcleos. Por lo tanto, dado que la materia está formada por átomos y los átomos están formados por cargas positivas y cargas negativas, pues toda la materia
todo tipo de moléculas, todo tipo de sustancias, en principio, presentan las fuerzas de London. ¿De acuerdo? Si bien, fijaros que estas fuerzas de London son inversamente proporcionales a la distancia a la que están separadas las moléculas elevado a la séptima potencia. Es decir, para que las fuerzas de London aparezcan, pues será necesario enfriar muchísimo la materia y aumentar muchísimo la presión con objeto de que las moléculas estén lo suficientemente próximas como para que el efecto de las fuerzas de London empiece a notarse, el efecto atractivo, porque es un efecto atractivo, ¿eh? Todas las fuerzas intermoleculares de las que hemos hablado y de las que hemos estado hablando, desde luego son fuerzas de carácter atractivo. Por ejemplo, la fuerza de London es universal, sin embargo, es la única que aparece para el caso de sustancias no polares. No polares puede ser los gases nobles. Los gases nobles están formados, son gases atómicos, monoatómicos, y tanto los átomos de helio, de neón, de argón, de criptón o de xenón son átomos que podemos más o menos visualizar como esféricos y son neutros, no tienen cargas eléctricas y no tienen polos eléctricos permanentes, son neutros. Los electrones están homogéneamente circulando alrededor de los núcleos y las cargas de los electrones son perfectamente compensadas y neutralizadas por los protones del núcleo y además la distribución es más o menos simétrica. Y lo mismo podríamos decir de otro tipo de gases que no son monoatómicos, como pueden ser la molécula de oxígeno o la molécula de nitrógeno, donde son sustancias no polares, donde los electrones están distribuidos de manera simétrica, de manera homogénea alrededor de los núcleos, de tal forma que son moléculas que carecen de cargas y de momentos dipolares. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo explicar para el caso de las sustancias no polares, cómo explicar esta fuerza atractiva? Bueno, hemos de pensar que los electrones se están moviendo de manera continua alrededor, de una manera continua, homogénea, simétrica prácticamente, alrededor de sus núcleos. Sin embargo, esta descripción puede ser así para el caso de que los átomos, el átomo de helio, de neón o las moléculas no polares como la molécula de oxígeno o de nitrógeno, digo, esto es cierto en el caso de que esas moléculas o esos átomos sean individuales, ¿de acuerdo? Estén aislados. Pero en el momento que estas moléculas o estos átomos no polares se aproximan unos a otros, es decir, cuando estas sustancias, las moléculas o los átomos de estas sustancias están muy próximas, porque hemos enfriado, porque hemos aumentado la presión, pues resulta que los electrones ya no se mueven los electrones dentro de cada molécula, dentro de cada átomo, ya no se mueven de una manera aleatoria, homogénea, simétrica, sino que la nube electrónica de sus vecinos empiezan a afectar al movimiento de esos electrones. Y a su vez, los electrones de la molécula o el átomo objeto empieza a afectar también a los de sus vecinos. En definitiva, empieza a haber una comunicación entre los electrones de las distintas moléculas o los distintos átomos que están próximos entre sí. Y empiezan a afectarse unos a otros, empiezan a correlacionar su movimiento. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que cuando estas moléculas o átomos no polares estén muy próximos, en las zonas de superficie, en las zonas de contacto, en la superficie de contacto de los átomos o de las moléculas, empiezan a correlacionarse los movimientos electrónicos para que aparezcan pequeñísimos dipolos instantáneos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, empiezan a correlacionarse los movimientos de dos moléculas o átomos vecinos de tal forma que en la superficie de contacto, donde aparece una acumulación positiva de carga en su vecino, sin embargo, y próxima aparece una acumulación de carga contraria, negativa. Y donde aparece una acumulación de carga negativa, en su vecino comienza a aparecer una acumulación de carga positiva. Es decir, aparecen estos momentos dipolares que son imposibles de medir. Son infinidad de momentos dipolares, son instantáneos, son autoinducidos, se inducen unos a otros y pueden cambiar continuamente de dirección y de posición. Pero el efecto global de todos estos momentos dipolares es un fenómeno atractivo, ¿de acuerdo? Es un fenómeno de atracción.
Evidentemente, estos momentos dipolares instantáneos tienen que ver con la fluctuación de los electrones de la nube electrónica de los átomos o de las moléculas. Por tanto, cuanto más grandes son los átomos o más grandes son las moléculas, en principio, mayor será el número de estos dipolos inducidos instantáneos y quizá mayor sea su intensidad, por tanto las fuerzas de London son mayores. ¿De acuerdo? También estas fuerzas de London no solamente dependen de la masa molar, es decir, a mayor masa molar, mayor número de electrones, mayor intensidad de las fuerzas de London y posible mayor número de dipolos inducidos y mayor número de fuerzas de London. Para la misma masa molar también se observa, por ejemplo, para la misma masa molar, se observa que la forma de las moléculas afecta a la intensidad de las fuerzas de London. Por ejemplo, aquí hemos representado dos pares de moléculas. Vamos a suponer que las moléculas esféricas y las moléculas cilíndricas que hemos colocado en la diapositiva tienen todas ellas la misma masa molar. La única diferencia es que unas son esféricas, la superficie de contacto es pequeña y las otras, con la misma masa molar, con el mismo número de electrones, son cilíndricas, de tal forma que la superficie de contacto es mucho mayor. Pues bien, para la misma masa molar, cuanto más alargadas sean las moléculas, mayor es el número de fuerzas de London. ¿Por qué? Porque mayor es el número de dipolos autoinducidos instantáneos, ya que la superficie de contacto es mayor. Y podemos verlo aquí vemos un dipolo, otro, es decir, aquí hay una gran cantidad, hay numerosos dipolos inducidos instantáneos, porque la superficie de contacto es grande. Mientras que en las esféricas, la superficie de contacto, que es la superficie a través de la cual se correlacionan los movimientos electrónicos para generar esos dipolos inducidos o autoinducidos instantáneos, como la superficie de contacto es pequeña, el número de esos dipolos autoinducidos también es pequeño. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuanto mayor es la masa molar, mayor es el número y la intensidad de las fuerzas de London. Para la misma masa molar, cuanto mayor sea la superficie de contacto, es decir, moléculas cilíndricas o alargadas, mayor es la superficie de contacto y por tanto mayor es el número de fuerzas de London. ¿De acuerdo? Es una fuerza que, como veis, es de muy corto alcance, 1 partido R7. Y aquí os he representado en este diagrama una serie de líneas que representan la intensidad de fuerzas con la distancia intermolecular para fuerzas de distinta dependencia con la distancia. La de Coulomb tiene un alcance prácticamente infinito, la de polo-dipolo tiene un alcance menor y la que tiene un alcance muy pequeño es la de London, de 1 partido R7. Muy bien.